Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura medieval, que es el siguiente componente que continúa en nuestro proceso del segundo periodo, con base en lo que tiene que ver con la literatura. Anteriormente hemos visto que era la literatura griega y por ende hay unas características principales que tuvo este tipo de literatura. Ahora vamos a acompañarla con lo que es la literatura medieval. Quien les habla su profesor Freddy les estará contando paso a paso de qué consta y cuáles son las características que tiene la literatura medieval. Sin olvidar un aviso importante que tengo que darles. El aviso importante, chicos y chicas, es que recuerden que las videoconferencias por Zoom son valiosas, importantes, para que por favor puedan comprender el trabajo que estamos realizando y por ende puedan llegar a comunicarse y poder entrar a participar dentro de las videoconferencias en los horarios pues que son fijados para mi clase. La siguiente es que recuerde que las entregas de los trabajos son pertinentes en el día y la fecha indicada. Cuando dejamos acumular los trabajos, pasan semanas y los trabajos no van a tener la misma retroalimentación del proceso, ya no van a tener la misma valoración de un 100 a dejar el tiempo que va pasando, ¿listo? El siguiente es que respete mi clase, como lo hace con los otros profes, desde el momento, el tiempo y el espacio para poder realizar lo que yo le evidencio y le pido. ¿Por qué? Porque a veces no hacen las entregas correspondientes y pasan mucho tiempo sin entregarlo y eso me tiene un poco triste. Lo siguiente es que el día de hoy solamente usted debe tomar los apuntes pertinentes del tema. No hay actividad para que lo recuerde. Solamente necesito que comprenda el tema y de una manera amena, cuando se haga un quiz de manera virtual, usted tenga las capacidades de poder decir de qué fue y de qué consta el tipo de literaturas que estamos viendo. Entonces, con base en esto, pues vamos a dar el inicio a nuestro tema del día de hoy. El tema de hoy es la literatura medieval. Decimos que la literatura medieval es toda esta manifestación escrita. Recordemos que la literatura es un proceso escrito y de discurso que se produjo en la Edad Media, en la cual inicia después de la caída del Imperio Romano. Recordemos que la caída de estos imperios fueron el mecanismo de control y de desarrollo que tuvieron para contarnos esas historias y esas hazañas por crónicas y relatos, lo que sucedió. Se puede decir que toda esta trascendencia de la literatura medieval inicia en el Renacimiento, donde se conoce el todo por el todo, donde se da el desarrollo de la literatura por parte del continente europeo. Recordemos que la literatura inicia en el continente europeo. Se caracterizó por generar obras que en su mayoría autores que no podían de pronto pronunciar sus escritos utilizaron nombres desconocidos o anónimos, ¿listo? Donde se tocaban tres temas relacionados. Recordemos que es la moral, la religión y la caballería dentro de los textos religiosos, que eran los únicos que estaban latentes en este proceso histórico que fue dándose. ¿Listo? Entonces, con base en eso estamos hablando pues de lo que se dio de la literatura medieval. Entre otros, fue escrita inicialmente en latín. Recordemos que el latín es la lengua principal y la lengua romance que deriva del español. Y luego se fue adaptando a los diferentes lenguajes de los otros países que se fue dando. ¿Listo? Tenemos que también identificar que dentro de la historia de la literatura universal generalizaron durante la Edad Media diversos procesos de la sociedad, llamémoslo de la época, llamémoslo de la cultura, llamémoslo de lo que es bueno y de lo que es malo, y de los diferentes estilos utilizados para escribir. Recordemos que los estilos son el lírico, el narrativo y el drama, ¿listo? Ya que fueron diferentes historias que se fueron creando y se fueron dando para que se fuera conociendo pues la literatura. Este desarrollo medieval se da pues en Europa, como ya lo había indicado antes, con esas caídas de los imperios y como esos imperios fueron dándole un sentido a lo que se evidenció el universo, la religión, porque se hablaba de algo teocentrista, donde el dios o los dioses eran lo más importante, ¿listo? Y las hazañas entre los caballeros y el amor fue pasando en un tiempo establecido. ¿Listo? Para que se diera esto hay unos antecedentes. Entonces tenemos que hablar que fue la caída de Roma, que representaba el centro político del imperio. Recordemos que en este momento los imperios eran los que dominaban. ¿Listo? También tenemos que hablar que pues las lenguas fueron primordiales y el latín tuvo que ver en este proceso. La prevalencia de marcar las pautas del orden social. Recordemos que el orden social siempre está involucrado
o fue involucrado entre la clase alta y la clase baja, entre el rico y el pobre, y entre las hazañas de el que tiene dinero y el que no tenía dinero, o el que era pues vulgarmente sometido a hacer los quehaceres diarios. ¿Listo? Podemos hablar también que la iglesia contaba con una organización tradicional donde se fue dando el poder y pues las diversas creaciones y existencias que se dio por parte de los dioses que fueron creaciones y el dios de la religión católica, que fueron las primeras que se dieron como proceso de reconocimiento. Existía una minoría culta y aristocrática. Hablemos que esta tradición tenía que hablar sobre la cantidad de personas que lo hacían y las personas que no lo hacían. Hay personas que lo hacían con más que hacer y hay otras más que eran impuestas. Lo de los reinos romanos y germanos por ayuda del señor Carlos Magno, que fue uno de los que estuvo protagonizando pues todas estas características de las conquistas y las armas para poder dominar diversos territorios y contextos. Recordemos que eso es lo que buscaba un imperio: ser reconocido por un algo, llámese por la guerra, llámese por el dominio de territorios o llámese por la esclavitud y la generalización del poder y la economía. Recordemos que los primeros escritos también hablan de las hazañas, y esas hazañas pues las evidenciamos en el proceso caballeresco. Entonces pues fue como algo importante. La llegada de la Guerra Santa anunciada con el profeta Mahoma. Recordemos que estas características siempre han sido de la religión católica y conquistaba pues el este de los pueblos, igual que la de Jesús, igual que la de Moisés, ¿listo? Entonces tengámoslo muy claro. Entonces, con lo anterior quiero decirles que la literatura medieval y la literatura griega fue todo el reconocimiento histórico que se dio frente a este tipo de sociedades que se fueron gobernando y atribuyendo frente a diversas características que siempre se lo he dicho, que es lo social, lo político, lo cultural y lo religioso, que enmarcan una sociedad, y cómo fueron contando esas diversas historias que se fueron dando. ¿Listo? Entonces, con base en eso, vamos a hablar de las características. Esas características son muy claves. Esas características fueron muy claves, ¿por qué? Porque vamos a sentar siempre que este tipo de literatura se dio en Europa. Siempre tiene una relevancia en este continente. ¿Por qué? Porque en este continente es donde se da la mayor, digámoslo así, sabiduría, poder económico y poder literario para que se pudiera escribir y se pudiera llegar a hablar de los diversos contextos que se evidenció, pues los diversos descubrimientos, las diversas caídas y los diversos planteamientos que se han dado en la historia. Tengámoslo en cuenta que siempre los imperios se han dado en este tipo de sociedades europeas y por ende se reconocen diversos tipos de textos. Hablamos que hay 3 etapas: está la Edad Media, la Plana Edad Media y la Baja Edad Media. Entonces es un momento histórico que es importante que usted lo tenga en cuenta. Muchas de las obras de la literatura medieval son de autores desconocidos. Los temas de los textos tenían contenidos morales, éticos y didácticos del cristianismo que eran supervisados por la iglesia. La iglesia siempre tuvo el poder de dar la evidencia de qué se escribía, cómo se escribía y a quiénes iba a ir dirigido. No todo el mundo tenía el poder de pronto de poder leer o de escuchar o de escribir las características que se daban en ese tiempo. El desarrollo de las historias eran por los héroes o las hazañas que tenían. Los textos religiosos formaron parte de la literatura medieval. Tenemos en cuenta que la Biblia ha sido un texto que es ampliamente jugoso y también ha sido un valor histórico que ha dejado unas características para la sociedad. Entonces también es un tema muy importante hablarlo. El desarrollo de los géneros lírico, épico, afianzando la utilización de los versos. ¿Por qué los versos? Porque son las palabras. Como esas palabras pueden transmitir un sentimiento y una emoción de esas vivencias que se dieron en ese tiempo establecido. Los 2 temas principales se clasifican en los textos. ¿Cómo se van a clasificar estos textos? Los textos religiosos y los textos laicos. Los textos religiosos, ¿qué son? Son conocidos como el Mester de Clerecía y contenían textos centrados en Dios y los valores de la Iglesia Católica. Recordémoslo siempre, la Biblia. Y cuando hablamos de los escritos laicos, también son llamados como el Mester de Juglería. Son también escritos muy valiosos, también religiosos, pero formaban parte de la literatura más de la época, en las historias de la cabaña y del amor, de la caballería y del amor. Entonces hablamos de la Odisea, hablamos de los diversos planteamientos de la Celestina, diversas características que se van dando entre los textos, ¿listo?
La importancia, ¿por qué es? Porque usted en este momento usted debe reconocer cuál obra que se ha dado a partir de la historia, ya sea un texto corto, largo o extenso, usted lo tenga claro al momento de identificar si es un género lírico, porque es más popular. Utilizamos la música, la musicalidad entre rimas y versos para que se pueda contar. Entonces tenemos que ser muy enfáticos en eso. También tenemos que hablar sobre la narrativa, que fue un movimiento que se formó en el desarrollo de la novela y el cuento. Estos tipos de textos también son importantes. Y en el teatro, cómo representaban pues todas esas hazañas que se fueron dando. ¿Listo? Como autores principales tenemos muchísimos. Los más principales o los más creyentes o más conocidos por lo que hicieron fue Fernando Rojas, Gonzalo de Barceo, Gaufre Rodel, Rimán Arengue, Alfonso V, el Sabio, Giovanni Boccaccio, Don Juan Manuel, Geoffrey Chaucer, el Arcipestre de Ita, Garci Montalvo, Santo Tomás de Aquino, filósofo, San Agustín, filósofo, Isodoro de Sevilla y San Ambrosio. Son los autores principales que enmarcan pues todo lo que tuvo que ver con la literatura medieval. Recordemos, literatura medieval fue un mecanismo que se dio después de la caída del Imperio Romano, que se da en la Edad Media y nace como forma de expresión de los textos. ¿En los textos cuáles? En los textos del Mestre de Clerecía y el Mestre de Juglería, donde el Mestre de Clerecía lo que hace es darle el valor a la iglesia, la Biblia, y el Mestre de Clerecía a las hazañas, la Odisea, la Celestina, entre otros. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Se da después de la caída del Imperio Romano, tengámoslo en cuenta. Gracias por participar en mis clases y espero que el conocimiento siga siendo la base de su proceso académico, ya que en este momento debe ser más autónomo. ¿Por qué? Porque usted debe estar buscando diferentes herramientas para poder comprender los temas, y es una felicitación que se les puede dar, que sigan cada día creciendo más como personas y como críticos, porque esa es la gracia que busca desde el área de español, que ustedes sean críticos al momento de plantear diversas situaciones y que se interroguen frente a lo que sucede. ¿Listo? Entonces pueden seguir buscando información de la literatura medieval, seguir enfatizándose y mirando si es bueno o propicio identificar este tipo de características que se dan. Y si queda alguna duda, estoy para servirle. Espero tengan una feliz semana, un feliz día y que tengan un fin de semana muy productivo, y por favor cuídense mucho. Dios los bendiga.